Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días. Miércoles 20 de marzo Así es. del año 2019, que 40 y tantos días de las elecciones del 5 de mayo. ¿Y cuáles son las decenas? 7, 0 y 5. 7, 0 y 5. 7, 0 y 5. Ya sabes, si te quieres ganar, 78, miren, hoy que cumple 78 años la Caja del Seguro Social. mire, por ahí está. O 06, O 06. si quieres ganar. O 07 por los 7 O campeones. 01, 02, 00, 02, hasta 09. Así es. Bien, ahora que usted señala que hace el caso del presidente Obama, 88 años, 2 años. hace 2 años, no, hace... Hace sí. 2 años la visita y hace Pero fíjese 88. que hoy las relaciones entre los Estados Unidos y Cuba están en su punto más complicado. Jamás en la historia, incluso desde que se aprobó la ley Helms-Burton, todos los presidentes de los Estados Unidos pasaron por alto el título tercero. Sí. Bueno, en un esfuerzo más de esta confrontación que tiene el presidente de los Estados Unidos con miras a las elecciones, no se engañen, del 2020, el presidente de los Estados Unidos ha tomado como línea muerte al socialismo. Esa es su línea. Con la intención de pegarle a los demócratas, que él llama socialistas, de los cuales hay una corriente nueva de gente con ideas progresistas, Sí, es que yo, distantes del socialismo. para esa ala del Partido Republicano, cualquier persona que piense distinto a ellos ya es decir, a la derecha de ellos no hay nada. Y esto todo lo he visto infinito. en los debates que se dan en la Cámara de Representantes, dos jovencitas, una de origen Puertorriqueño. puertorriqueño, otra de origen musulmana, de origen. Musulmana, han tenido posiciones fuertes y cuestionadoras. Una de ellas sentó a Abraham y le hizo preguntas que le hizo sacar toda su arrogancia blanca. Claro. Y entonces, un presidente de los Estados Unidos ahora, como Trump, que hace uso de cualquier arma, no le importa. Para él no existe la verdad, existe el argumento que lo favorece y punto. Sea verdad o sea mentira. Pero ha llevado las relaciones a tal punto, no solamente con Cuba, usted lo está viendo con Europa. Pero en el caso de Cuba en particular, con la activación del título tercero, se han creado ahora nuevas situaciones que no son tan fáciles de resolver legalmente. No. Por ejemplo, yo me pregunto, si un cubano fue expropiado en Cuba por Fidel Castro, yo no voy a hablar sobre la legalidad, sí. Y se hizo ciudadano norteamericano después, ¿cómo puede la ley norteamericana ampararlo a él cuando él fue expropiado como cubano? Sí. Por malversación de fondos. ¿Cómo? Bueno. Exacto. 2. Ahora, esto va a tener un efecto muy duro en la isla. La idea de Trump y de su equipo no está descabellada en cuanto a su propósito de descapitalizar y desangrar, porque este es el término que ellos usan. Sí. Es más, de hecho, ayer el presidente dijo que todavía las sanciones más fuertes contra Venezuela no se han tomado. Sí. Eso está poniendo en evidencia, hay gente que le gusta y se agrada cuando estas cosas pasan. A mí en lo personal me preocupa, porque la utilización del dólar, ya nosotros lo vimos aquí en Panamá, con el caso Wackett. Sí. Cuando usted, la lista Clinton, que es una medida administrativa que la aplica a los Estados Unidos unilateralmente para sus empresas. O sea, no te están condenando a ti, o sea, no están diciendo, te dicen que tú puedes estar metido, pero no tienen que probarte que tú tienes que cometiste el delito, sino que le prohíben a sus nacionales y a sus empresas no tener negocio contigo. En un mundo globalizado donde el dólar es la moneda de curso corriente para muchas transacciones, entonces tú quedas atrapado. Y este abuso de las sanciones va a crear un movimiento, de hecho lo está creando ya, para que en el mundo se consigan nuevos escenarios donde, más allá del dólar, haya otro mecanismo de protección para el resto del mundo. Fíjense lo que le estoy diciendo, preste atención, porque usted puede decir, tiene el derecho, y yo creo que en Cuba se han cometido todos los errores del libro, pero esta utilización de esta presión, que algunos aplauden, después se lo van a aplicar a ustedes. De hecho, el presidente de los Estados Unidos ha amenazado a Europa con incrementar los aranceles si no hay negociación. Y sobre todo ahora que Cuba no tiene, uno, la política de los pies mojados, pies secos, y la vaca lechera de Venezuela. Todavía eso va a ser la crisis más profunda. Bien, esto pues, nada más que le explico cómo hemos pasado de una distensión a una tensión en ascenso. Y la reacción de Cuba ha sido dura. Sí. Dura. Entonces, Cuba no tiene nada que perder, nada más que pelear. Cuando usted pone las cosas como ese, se elimina el proceso de diálogo político. Bien, fíjese,
le anuncio algunas cosas que usted debe conocer y por qué nos debe importar, porque esto tiene importancia para nosotros. Las acciones de la compañía Bayer cayeron 10% ayer. ¿Por Amelio? No, por haber comprado. No, por ahí. Amelio no tiene ninguna importancia en términos globales. Obviamente. No. Se debe al hecho de que, ¿se acuerda que Bayer compró a la compañía Monsanto? Monsanto. Y se llevó con ella un gran problema que fue el glisofato, que es una de las principales herbicidas que produce Monsanto, el Roundup. Entre otras cosas, que Monsanto yo creo que todo lo que produce es tóxico. Sí, pero voy a hablar de este porque es sobre el glisofato que le pusieron una multa de $5.000 millones. Y esto ha hecho que las acciones caigan vertiginosamente, y poniendo en aprieto a Bayer. ¿Y qué es el glisofato? Para los que no saben, el glisofato, el ingrediente químico de ese herbicida que comercialmente se conoce como el Roundup, es un herbicida sistémico, es decir, usted lo aplica y él se traslada de la hoja al tallo, a la raíz y mata todo. Es de una utilidad, se usa mucho en Panamá, pero el glisofato es uno de los altos contaminantes y productores que produce cáncer, sí. Probado. Y entonces, Bayer compró ese problema. Pero además, hoy en Bruselas se anuncia una multa a Google por $1.400 millones por parte de la Unión Europea. La Unión Europea, por posición dominante en el mercado. Tenga ese término en la mente porque le voy a hablar de la posición dominante cuando hablemos del sector eléctrico, cuando veamos el caso panameño. Estas dos cosas tienen importancia porque es parte de una situación global, en la que el mundo actúa y sus efectos son globales en esta aldea. Fíjense lo que pasa en Inglaterra. La señora May está atrapada entre si hace parte del artículo 50. Vuelvo a decirle, ya he dejado de entender el Brexit. De hace tiempo no lo entiendo. Lo que sí entiendo es las consecuencias de la inestabilidad que genera. Yo creo que hay pocos ingleses que entienden el Brexit. Muy pocos. Sí, pero la verdad es que eso es tan complicado. ¿Cómo un país se metió en ese embrollo? Además es un país que ha estado abierto al mundo siempre. Es decir, si hubo un país que cerró, el primer país del mundo donde toda la revolución industrial y todo el neoliberalismo se creó exactamente con ese desarme arancelario con la señora Thatcher. No estamos hablando de la Edad Media, estamos hablando hace 3 días. No entiendo porque Inglaterra era la voz sensata entre Francia y Alemania. Entre esa democracia social que Europa tenía, la que ponía el realismo, era Inglaterra. Bueno, que también hay que decirlo, y es que dentro de la firma del Tratado de Roma en 1957 hasta la entrada de Inglaterra a la Unión Europea pasaron tantos años porque De Gaulle siempre dijo, no metan a los ingleses que todo lo terminan haciendo un problema. Bien. Palabras sabias de un gran hombre. El 29, la próxima semana debió separarse, pero no va a haber. ¿Qué va a haber? Nadie sabe. Y eso sí, usted pone la BBC de Londres en inglés y usted se da cuenta que ahí todo el mundo opina. Hasta llega un momento en que usted dice, ¿para qué sigo viendo esto si no estoy entendiendo nada? Bueno, es que ellos no lo están entendiendo. Eso está bien complicado. Mientras en los Estados Unidos, ayer culminó la reunión entre el presidente Trump y el presidente Bolsonaro. La reunión de dos presidentes populistas. Y yo nunca había visto una cosa como esa. Ese populismo de derecha. De derecha, de ultraderecha, de América para los primeros, el otro allá que Brasil es, que él es el Trump de Brasil, en contra de los derechos de los ciudadanos que tengan diferentes proclividades sexuales. Ese incremento de la lucha contra la migración que ha generado esa supremacía blanca, aunque el presidente lo niega, el FBI demuestra con cifras que el 17%, se ha incrementado en 17% los crímenes por racismo en los Estados Unidos. El presidente dice que él no ve en la supremacía blanca nada. Esta lucha contra la migración, esta lucha contra los LGTB, esta lucha de nacionalismo, esta lucha ha fomentado la lucha entre blancos y los demás. Y fíjese, si usted mire lo que pasó en Islandia, ese asesinato que hizo ese muchacho en Nueva Zelanda, cuando él va, es supremacía blanca. Esta actitud contra los migrantes latinoamericanos está generando ante los blancos, particularmente lo que se conoce en los Estados Unidos como los blancos redneck. Sí. La comunidad blanca de baja formación intelectual y de alta intelectualidad está generando una actitud de rechazo hacia nosotros. Nos ven mal. El presidente dice que todos son una pandilla de ladrones
y de asesinos, cuando en realidad los migrantes son los que menos crímenes cometen con respecto a la ciudadanía norteamericana. Bueno, estos dos caballeros ayer firmaron de todo y hablaron de todo. El presidente prometió incluso que Brasil podría estar en la OTAN. No creo que creo que la OTAN de hoy y la Europa de hoy esté dispuesta ante las controversias que tiene con Trump. Metieron a Colombia. Pero Colombia en ese momento no tenía las controversias ni tiene la actitud esta que tiene Bolsonaro de Trump. Y no existía Trump, existía Obama. Que tenía a Europa como su aliado. Trump tiene a Europa como un punching bag, ¿no? De pegarle a las democracias. Sí. Bueno, esta situación en Washington se va a acelerar más porque pronto se va a conocer el informe del fiscal Mueller. Y hay mucha gente involucrada. De hecho, ayer el New York Times corrió un artículo en donde dice que Deutsche Bank, ¿se recuerda de él? El banco alemán, le prestó a Trump y su compañía $2.000 millones cuando los bancos otros no los querían. Este banco, el Deutsche Bank, ha sido condenado en los Estados Unidos por malas prácticas por más de $9.000 millones. Mire esto del mundo cómo se está moviendo y esto hace que el presidente de los Estados Unidos se convierta en una especie de gladiador. ¿Verdad o mentira? Su argumento está todos los días en el Twitter. Y lo peor de todo es que, ¿cuál es la reacción demócrata? Pues irse a lo más izquierda posible, con Bernie Sanders de abanderado. Porque al fomentar eso, ha fomentado la controversia. Es decir, el centro queda vacío. Claro, no hay centro. Bueno, mire, para que usted vea cómo surgen estos llamados iluminados del mundo. Usted conoce una república que se llama Kazajistán. Usted que tenga, métase en Google, cualquiera que usted quiera y vea que Kazajistán está entre el mar Caspio, sí. Ahí está en el medio de Asia, ahí entre el mar Caspio y los montes Altia. Es la provincia, la república que perteneció a la Unión Soviética. Sí. Es la más rica en petróleo, rica en gas, rica en mármol, pero era el lugar y formada por una nacionalidad. Los kazajstanos son los que más están allí, el 70%, pero hay muchas nacionalidades porque ese es el lugar donde Stalin mandaba a los exilados. Esa era además es una zona desértica, ¿no? Y ahí mandaba a todos los que no querían, los mandaba para allá. Bueno, el presidente de ese, Nazarbayev, decide que no va a correr más, ya decidió, y va a separarse del gobierno. Tiene 30 años casi, está en el poder, viene desde la época de la Unión Soviética, se independizó por allá por el 90 y sigue siendo presidente. Bueno, pero él sigue siendo el padre de la patria. Okay. Y yo quiero que ustedes él no deja el poder. Vayan y vean sobre este caballero un documental que se llama Dictadores, un trabajo de locos. Este hombre, por ejemplo, escribió un libro. Tú no puedes tener licencia de conducir si no te aprendes el libro que hizo él. Y hay un canal de televisión que lo único que se dedica es a leer el libro ese. Un chiflado de eso. Y le voy a dar 3 y estuvo en Panamá en 1996. Le voy a dar eso, el libro verde de Gaddafi. Usted lo leía y no lo entendía, pero había que leerlo. Igual que la idea sushi del camarada del Corea del Norte, el abuelo de este caballero que ustedes ven ahí. No, ese era obligatoria lectura, se lo daba a usted, y si usted hablaba español, se lo daba en español, se lo daba en francés, en lo que usted llegara. Y usted terminaba de ver ese libro y usted no sabía qué era la idea sushi. Era la idea de sushi. Fuchi. Bueno, una idea que no es idea, que nadie entiende cuál es la idea. Bueno, eso es muy típico de los dictadores. Bueno, este caballero seguirá siendo el poder detrás del poder. Y hay un movimiento para cambiarle el nombre a la capital, Astana creo que se llama. Astana, sí. Por el apellido de este caballero que es Nazarbayev, ahora sería la capital de Kazajistán. ¿Y por qué le hablo de él? Porque ese es el centro de la discordia, porque ahí en ese país están operando todas las grandes transnacionales del mundo, de Rusia. Acuérdate que si lo mira bien, y por cierto, él tiene sus fronteras con Rusia y con China. Y Afganistán. Todo. Ahí hay un mundo y ahí están ese señor que sacó Trump, Rex Tillerson. Era uno de los grandes estrategas que conocía perfectamente. ¿Y quiénes están ahí? Las transnacionales norteamericanas también. Es un ejemplo de las cosas que están ocurriendo en el mundo y que podrán tener efectos aquí. Bueno, es que traspólalo hace 60 años,
cuando Marcos Pérez Jiménez era la niña de los ojos de Eisenhower, porque Venezuela tenía ese petróleo de una empresa que era un producto estratégico a muy poco costo de producción. Ahora que estamos en elecciones, les doy dos cosas para que vean nuestros vecinos aquí al lado. Colombia, que el presidente de Panamá acaba de firmar unos acuerdos. Fíjense lo que pasa en Colombia. Los organismos internacionales acaban de decir, financieros, que Colombia va a tener un déficit financiero muy alto en el 2020 porque el presidente Duque, por estar en lo que está, no ha querido meter las reformas fiscales. Y ya lo están pronosticando. Eso va a tener un problema en Colombia. Además de la crisis político-social que se genera. Si usted va al Cúcuta ese donde le están buscando ayuda para Venezuela, bueno, el Cúcuta necesita más ayuda que nadie. Porque Venezuela es más rica, lo que tiene Venezuela es una dirección política incapaz. Incapaz. Que ya llegó al máximo de su incapacidad y que requiere un cambio. Pero yo propongo que ese cambio sea un cambio que lo hagan los mismos venezolanos y no a través de ningún tipo de invasión. Pero eso no voy a discutir esto. El presidente Duque, que no ha hecho las reformas que debe hacer, ni fiscales ni sociales, y que está boicoteando el proceso de paz, está llevando a Colombia a una situación bien complicada, y el incremento, cada vez que usted monta un movimiento irregular en un país, los que se aprovechan de ese movimiento irregular son el crimen organizado. Y hoy se produce más cocaína en Colombia que nunca. Y eso nos va a afectar a nosotros aquí en Panamá. En la frontera del lado de Costa Rica, ayer asesinaron a un dirigente indígena, Bribri. Sergio Rojas Ortiz. Afortunadamente el presidente Carlos Alvarado inmediatamente mandó a la policía especial a determinar cuál fue la causa del asesinato. Si fue una pelea entre ellos por tierra, entre los propios indígenas, o entre los colonos y los indígenas, o qué tipo de cosa fue. Creo que el presidente costarricense actuó rápidamente, pero ese país también tiene problemas financieros y va a recibir la presión del cierre del diálogo en Nicaragua. Y esa migración que se va a producir entre este colapso que se puede producir en Colombia y se puede producir en Nicaragua va a afectar a Costa Rica y adivinen a quién. A Panamá. A nosotros. Por eso les cuento esta historia y les pido que le den seguimiento. A la vuelta, el caso de Ricardo Martinelli. ¿Qué pasó? ¿Por qué los medios se enteraron primero? Los abogados. De lo que estaba pasando. ¿Eso es algo nuevo? No. Un oyente hablaba de Ricardo Martinelli. Bueno, estos espacios han venido defendiendo los derechos que tiene Ricardo Martinelli, como tienen todos los panameños, de una defensa correcta. Ha sido aquí. Exactamente. Y sin tener que pedirle permiso a nadie. Le voy a hablar sobre el sector eléctrico. Eso que firmó el presidente allá, de la línea interconexión y la cuarta línea. Y le adelanto algunas cosas que creo que deben de ir de los periódicos a la vuelta. Le hablo sobre todo sobre la campaña, de la peleita que pasó allá en David. En David. Qué cosa más. Enrique Tarecea contra Benicio Robinson, a caballo. Pero lo que le hicieron a la hija de él también. Bueno, a la vuelta vamos a hablar sobre el mundo nuestro, en la amplitud de todo y cómo reducimos a una pequeñez. Algunas cosas. Le cuento lo que hizo un representante de Lombana. No Lombana, no el candidato Lombana. Sí. Un representante de él en la Universidad de Panamá, cuando habló del salario mínimo. Dijo que el salario mínimo estaba muy alto, que estaba por encima del punto de equilibrio. Hoy, una respuesta contundente del profesor Juan Obanés aparece en el Panamá América de hoy. Le hablo sobre eso y el editorial que Gerardo Berroa escribe en La Estrella de Panamá.